Hola queridos amigos. Antes que nada quiero daros las gracias por estar siempre aquí, acompañándome y siguiéndome en cada nueva historia que compartimos. Os deseo de corazón que tengáis un día maravilloso, lleno de energía positiva y de sorpresas agradables. Y hablando de sorpresas, ¿sabéis lo que va a suceder hoy? Nuestro querido Alex ha tomado una decisión que puede cambiar su vida para siempre. Quiere pedirle matrimonio a Tuna. Sí, habéis oído bien. Hoy podría ser el gran día en que le proponga casarse con él. Sin embargo, las cosas no han salido como estaban previstas. Alex quería llegar lo antes posible, pero algo se lo impidió. En lugar de aparecer a plena luz del día, terminó llegando más tarde de lo esperado, casi al anochecer. Y claro, esto nos deja con muchas preguntas en el aire. ¿Qué fue lo que lo retrasó? ¿Se trató de un simple contratiempo o quizá de un problema más serio? Y lo más importante de todo, ¿qué responderá tú? ¿Aceptará emocionada la propuesta de Alex o habrá obstáculos que pongan en duda este momento tan especial? Hoy lo descubriremos juntos. Acompañadme en esta historia llena de emoción e incertidumbre y tal vez un toque de drama romántico. Porque al final, lo que está en juego no es solo una promesa de amor, sino también la capacidad de superar las dificultades para llegar al corazón de la persona amada. Ayer por la noche, después de regresar de un largo viaje de trabajo, Alex estaba agotado. Ya era demasiado tarde para visitar a Tuna, así que tomó una decisión clara al amanecer. Iría directamente a la granja para abrir su corazón y pedirle que se casara con él. Parecía el plan perfecto, lleno de ilusión y esperanza. Pero la vida, como siempre, tenía preparado un giro inesperado. Un contratiempo de última hora frustró su intención de acudir esa misma mañana. En lugar de vestirse con entusiasmo y salir rumbo a la granja, Alex se encontró atrapado por las circunstancias. Allí estaba sentado en una silla, con la mirada perdida y el anillo en la mano. Lo sujetaba con fuerza mientras murmuraba casi en silencio las palabras que tantas veces había ensayado para decírselas a Tuna. En su mente imaginaba el momento perfecto, la sonrisa de ella, la emoción y todo aquello que podría cambiar sus vidas para siempre. De pronto el timbre del teléfono rompió aquel instante íntimo. Era una llamada inesperada, y no de cualquiera. Un empleado suyo necesitaba hablar con urgencia. Ese sonido interrumpió la calma y abrió un nuevo interrogante. ¿Sería solo un detalle menor o una noticia capaz de retrasar aún más sus planes? Lo que estaba a punto de descubrir podría decidir no solo el curso de su día, sino también el futuro de su historia de amor con Tuna. El teléfono sonó con insistencia y al contestar escuchó la voz de uno de sus empleados. «¿Aló? ¿Qué sucede?», preguntó Alex, algo sorprendido. «Señor, ya hemos recogido todas las chirimoyas de la finca y están listas en el punto de acopio», respondió el trabajador con respeto. «Hoy a las 9 tiene cita con Adam para revisar la mercancía. Ayer mismo se concretó la reunión. Recuerda». Alex se llevó la mano a la frente. Casi lo había olvidado. «Ah, claro, es verdad. Gracias por recordármelo. Voy enseguida», respondió intentando disimular su descuido. Colgó el teléfono y se quedó unos segundos en silencio, sentado en la silla, con el anillo todavía en la mano. Sus pensamientos se mezclaban entre la ilusión y la responsabilidad. Entonces, no podré ir de inmediato a pedirle matrimonio a Tuna. El trabajo me necesita ahora. Tendré que resolver esto primero y luego correr a verla lo más rápido posible, murmuró para sí mismo. Pero Alex no se rindió. Sabía que ese día tenía que ser especial, pasara lo que pasara. Así que pensó en un detalle que pudiera compensar el retraso: un ramo de flores. «Sí, eso es lo que necesito».
un ramo hermoso para entregárselo, junto con mis palabras de amor, se dijo. Con decisión sacó el móvil del bolsillo y llamó a Joy, una amiga de confianza. «Hola, necesito tu ayuda. Por favor, encárgame un ramo precioso, algo elegante y con mucho color. Lo quiero listo lo antes posible, porque en cuanto termine con Adam, iré directo a ver a Tuna». Al colgar, respiró aliviado. Aunque la obligación le había robado unas horas, todavía conservaba la esperanza de que todo saliera bien. Imaginaba la escena, él apareciendo con flores frescas en la mano, un anillo brillando bajo el sol de la tarde, y esas palabras ensayadas tantas veces que por fin cobrarían vida frente a la mujer que amaba. Sin embargo, el día apenas estaba comenzando, y Alex aún debía cumplir con su socio Adam y resolver los detalles de la cosecha. El destino parecía ponerlo a prueba, obligándole a demostrar que incluso entre las exigencias del trabajo y los imprevistos de la vida, el amor podía encontrar su espacio y brillar con más fuerza que nunca. Alex partió junto a su socio Adam hacia los campos de cultivo. La tarea de ese día no era sencilla. Debían supervisar personalmente el nuevo lote de frutas que la empresa había recolectado. Ambos sabían que la calidad lo era todo, y por eso no se conformaban con informes en papel. Querían ver con sus propios ojos cómo trabajaban los agricultores y comprobar uno a uno los detalles más importantes. Subieron hasta las parcelas donde los campesinos recogían la cosecha. Allí, entre el aroma fresco de la fruta madura y el bullicio de la jornada, Alex y Adam observaron con atención cada proceso. No se trataba solo de cantidad, sino de excelencia, el aspecto, la textura, el color e incluso el sabor. Debían cumplir con los estándares más altos. Cada muestra era revisada con precisión, porque de esa rigurosidad dependía la confianza de los clientes. El trabajo fue meticuloso, pero al mismo tiempo gratificante. Todo transcurrió de forma fluida, y poco a poco, las dudas iniciales se disiparon. El lote de frutas estaba en perfecto estado, y tanto Alex como Adam quedaron satisfechos con el resultado. Al final no solo habían confirmado la calidad de la cosecha, sino que también reforzaron el vínculo de confianza con los productores locales. Tras horas de revisiones y conversaciones, ambos concluyeron la inspección con éxito. Adam sonrió consciente de que el esfuerzo había valido la pena, y Alex respiró aliviado al saber que todo estaba bajo control. Con la tarea cumplida, Alex se despidió de su socio y emprendió el camino de regreso a casa. En su mente, sin embargo, había algo mucho más importante que lo esperaba: la preparación de su siguiente viaje, un trayecto no de negocios, sino de corazón. El momento de ver a Tuna y entregarle las palabras que llevaba tiempo guardando se acercaba. Y esta vez, nada, ni nadie podría detenerlo. Cuando Alex regresó a casa, lo primero que vio fue el ramo de flores que había encargado. Estaba colocado sobre la mesa, listo y reluciente como símbolo de todo lo que estaba a punto de suceder. Cada detalle estaba preparado: el anillo, las palabras que había ensayado una y otra vez, y sobre todo, la decisión firme de dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex se levantó dispuesto a marcharse de inmediato. Sin embargo, al mirarse rápidamente en el espejo, pensó que aquel momento exigía algo más. No podía presentarse ante Tuna de cualquier manera. Necesitaba mostrarse impecable, con el porte y la elegancia que un instante tan especial merecía. Así que respiró hondo, subió a su habitación y escogió la ropa más cuidada que tenía: una camisa perfectamente planchada, un pantalón elegante y los zapatos que reservaba solo para las ocasiones importantes. Quería que cada gesto, cada detalle, hablara por él
incluso antes de pronunciar una sola palabra. Finalmente, ya vestido y con las flores en la mano, Alex se sintió preparado. Era como si todo lo vivido hasta entonces lo hubiera llevado a ese instante único. Salió de casa con paso firme, dirigiéndose hacia la granja de Tuna, con la esperanza de que al llegar, no solo entregaría un ramo y un anillo, sino también el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El viaje hacia el amor acababa de comenzar. Alex llegó finalmente a la granja con el ramo de flores en una mano y el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos distinguió a Tuna, inclinada sobre el fogón, concentrada en preparar la cena. El humo ligero que salía de la cocina y el aroma de los guisos le daban a la escena un aire cálido, casi familiar. Con pasos lentos, Alex se acercó y en voz suave la llamó. Tuna, ella, sorprendida por la inesperada visita, giró la cabeza con gesto de asombro. «¿Eh, Alex?», dijo entre risas nerviosas. «¿Qué tarde vienes? ¿Y qué es eso? ¿Traes flores?». No podía ocultar su sorpresa, ni tampoco el leve rubor que coloreó sus mejillas al ver el ramo en sus manos. Alex respiró profundo. «Tengo algo importante que quiero decirte», contestó con seriedad. Tuna, todavía desconcertada, lo invitó a pasar. «Entra, siéntate aquí conmigo. Podemos tomar un poco de agua y entonces me cuentas». Ambos se sentaron frente a frente, la jarra de agua fresca en la mesa, y un silencio que, lejos de ser incómodo, estaba cargado de expectativa. Alex, con el ramo aún entre sus dedos, lo extendió hacia ella. «Quiero darte esto, es para ti». Tuna, confundida, lo aceptó con timidez. «¿Para mí? ¿Por qué me traes flores hoy? ¿Ha pasado algo?». El hombre sonrió con cierta torpeza. «En realidad, sí. Hay algo que llevo guardado demasiado tiempo. Solo te pido que no te enfades conmigo por lo que voy a decir». La joven frunció el ceño intrigada. «¿Qué sucede, Alex?». Él bajó la mirada unos segundos, como buscando fuerzas. «Hace mucho que quiero confesártelo, pero nunca encontraba el momento adecuado. Y ahora siento que no puedo esperar más. Desde no sé cuándo, te has convertido en parte de mí». Tuna abrió los ojos sorprendida, pero no dijo nada. Alex continuó la voz, temblándole ligeramente. «Hoy reuní todo mi valor para venir aquí para verte y para pedirte algo muy especial. Dame la oportunidad de cuidar de ti». Dicho esto, se levantó despacio, sacó una pequeña caja del bolsillo y, abriéndola, dejó ver un anillo brillante. Con un gesto lleno de ternura, tomó la mano de Tuna. «Por favor, dame la oportunidad de cuidar de ti y también de tu hijo». La joven, paralizada, no supo qué responder. Su respiración se aceleró y con gesto inseguro retiró la mano. «Alex, yo sé que eres una gran persona, pero siento que no soy digna de ti ni de tu familia». Él reaccionó enseguida, tratando de calmar sus miedos. «Eso no debe preocuparte. A mi familia, a mi madre, yo mismo sabré cómo hablarles. Estoy convencido de que terminarán aceptando. No sé cuándo comenzó todo esto, solo sé que me enamoré de ti y que no quiero perder la oportunidad de demostrarlo». De nuevo intentó tomarle la mano. «Dime que sí, Tuna. Permíteme colocarte este anillo». Y con delicadeza acercó la sortija a sus dedos. Por un instante pareció que todo se resolvería de manera perfecta: el amor, la promesa, la unión. Pero de pronto, ella volvió a apartarse. «Alex, necesito pensarlo. Por favor, dame tiempo». Él quedó en silencio unos segundos, asintiendo lentamente. «Lo entiendo. Quizás hoy he sido demasiado impulsivo. Pero créeme, no es una decisión improvisada. Llevo mucho tiempo esperando este momento. No importa cuánto tardes, yo sabré esperar. Esperaré tu respuesta el tiempo que sea necesario».
hasta que un día me digas que sí. Sus palabras firmes y tranquilas dejaron a Tuna visiblemente emocionada. No obstante, la incertidumbre seguía reflejada en sus ojos. Para aliviar la tensión, Alex sonrió con ternura. De todas formas, tengo otro regalo para ti. No es un compromiso, solo un detalle que quiero que aceptes. Sacó entonces una pequeña cajita y reveló un collar delicado brillante bajo la luz tenue de la cocina. ¿Puedo ponértelo? Ella lo miró con asombro. ¿Un collar? Pero debe haber costado mucho dinero. Él negó con la cabeza. No pienses en eso. No es caro al menos. No comparado con lo que siento por ti. Déjame colocarlo, por favor. Tuna, dudando, finalmente asintió. Y Alex, con una mezcla de respeto y emoción contenida, se levantó y le colocó la cadena alrededor del cuello. El colgante descansó suavemente sobre su pecho iluminado por la luz del fuego. En ese momento, mientras ella tocaba el collar con los dedos y él la miraba con ternura, los dos entendieron que la conversación no había terminado. El anillo aún esperaba guardado en la caja como símbolo de una promesa que seguía pendiente. Alex no insistió más. Sabía que presionarla sería un error. Así que con voz serena concluyó: «Gracias por aceptar este regalo. El anillo. Lo guardaré hasta que llegue tu respuesta. Sea cual sea, yo estaré aquí». Tuna bajó la mirada conmovida y en silencio. Y aunque no pronunció un sí, tampoco cerró la puerta. Entre ambos quedó flotando una sensación de esperanza, la certeza de que el amor de Alex era real y que tarde o temprano ella tendría que decidir si aceptarlo o dejarlo escapar. La noche continuó en calma, pero en los corazones de ambos ardía una emoción difícil de contener. El inicio de una nueva historia estaba más cerca que nunca. Después de aquella confesión cargada de nervios y emociones, el ambiente entre Alex y Tuna quedó envuelto en un ligero silencio. Ambos se miraban con cierta timidez, intentando suavizar la tensión que todavía flotaba en el aire. Para romper ese momento incómodo, comenzaron a hablar de cosas cotidianas de la cosecha, del día a día, en la granja y por supuesto del pequeño. Alex, con una sonrisa sincera, se acercó a saludar al bebé. Le acarició suavemente la mejilla y en ese gesto se reflejaba todo el cariño y la ternura que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Tuna, al verlo tan cercano y natural, sintió cómo su corazón se ablandaba poco a poco. Era difícil no conmoverse al presenciar la paciencia y el respeto de Alex. Entonces, casi de manera espontánea, ella lo invitó. «He preparado algo de comida. ¿Te quedas a cenar con nosotros?» La propuesta sorprendió a Alex, que de inmediato asintió con una mezcla de alegría y alivio. «Claro, me encantaría». Y así, ambos se dirigieron a la cocina. El fuego chisporroteaba mientras cortaban verduras, mezclaban especias y compartían pequeñas anécdotas que poco a poco fueron borrando la incomodidad inicial. Trabajaban en silencio a ratos y en otros, las risas suaves rompían la calma del lugar. La cena no era lujosa ni complicada, pero sí estaba cargada de un calor especial. Cada movimiento, cada gesto parecía construir un puente invisible entre ellos. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, el ambiente había cambiado. Ya no eran dos personas separadas por la duda, sino dos almas compartiendo un momento sencillo y auténtico. Para Alex, aquella comida no era solo un gesto de hospitalidad. Era una señal, una pequeña chispa de esperanza que le decía que tal vez su sueño de estar junto a Tuna y su hijo podía convertirse en realidad.
cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chưa bao giờ hết. Sự phấn khích và hồi hộp hòa quyện trong lồng ngực. Mỗi nhịp đập dường như nhắc nhở anh về tầm quan trọng của khoảnh khắc sắp được trải nghiệm. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên bình, báo một cuộc gọi bất ngờ. Khi anh nhấc máy, giọng nói đầu dây bên kia đến tin khẩn cấp: một trong những chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển của công ty anh đang gặp sự cố nghiêm trọng, cần phải được xử lý ngay lập tức. Tình hình bắt đầu rất nguy cấp và không thể trì hoãn thêm một phút giây nào nữa. Đột nhiên, Alex thấy mình ở lại một vòng xoáy của một sự quyết định và trách nhiệm. Bối rối và lo lắng, anh nhận ra mình không thể chờ tự Na quay lại để bày tỏ cảm xúc. Tính cấp bách của vấn đề đó, anh phải hành động thật nhanh chóng. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng anh ta rời đi ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Điều này có thể không gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh nếu không được giải quyết kịp thời. Không lãng phí một giây phút nào, Alex vội vàng đứng dậy và đi về cái xe của mình tái hiện. Khi lái xe về thành phố, tâm trí Alex quay cuồng với tình trạng hiện tại. Anh chỉ biết từng giây phút đều phải quý giá và sự hoan của anh sẽ chấm dứt khoảnh khắc hiện tại. Anh hằng mong đợi hơn nữa. Cuộc gọi đã thông báo rằng anh không thể giải quyết vấn đề từ xa mà phải đích thân đến hiện trường. Tin tức này càng khiến gánh nặng trên vai anh thêm nặng nề. Anh không chỉ phần đối mặt với thử thách trong công việc mà còn phải kế hoạch bị trì hoãn có thể hoãn, lời cầu hôn